Vamos a abrir en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 13, que es la base bíblica que vamos a tomar durante toda esta mañana, pero vamos a leer el versículo 8 de manera particular en este momento, así que pongámonos en pie. Versículo 8 de Primera de Crónicas 21. Todos estamos ya en esa parte de la Biblia, podemos decir amén. Y vamos a compartir con quien no haya traído la palabra de Dios en esta mañana este hermoso versículo. Dice el Señor, y lo vamos a leer de manera congregacional. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Yo quiero que me acompañen a leerlo, porque vamos a tomar en esta mañana este versículo para darnos a conocer dentro de la temática que el Señor nos trae para cada uno de nosotros. Nuevamente el versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Cuando nuestras decisiones no agradan a Dios, arrepintámonos de corazón y alcancemos el perdón de Dios. Cuando nuestras decisiones, imagínense en el contexto de este mensaje, ¿quién no toma decisiones en la vida? Cada uno de nosotros tomamos desde el momento que nos levantamos hasta el anochecer, al acostarnos nuevamente, tenemos que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Pero ¿qué pasa cuando nuestras decisiones no agradan a Dios? Vamos a empezar, como lo hemos hecho por estos domingos, desde que empezó el año, dando una pequeña síntesis del libro que tomamos de referencia para el sermón. Hoy vamos a hablar de Primera de Crónicas. Tanto el primero como el segundo libro de Crónicas fueron originalmente una obra continua en el texto hebreo, escrito a mediados del tercer siglo antes de Cristo. La Septuaginta dividió Crónicas en dos partes. En aquel entonces se le asignó el título impreciso de las cosas omitidas, en referencia a los acontecimientos excluidos tanto de Samuel como en Reyes. El nombre Crónicas viene de Jerónimo de Vulgata, su traducción de la Biblia al latín entre el año 385 al 405 después de Cristo. El título completo fue Las Crónicas de la Historia Sagrada entera. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas cubren el mismo periodo de la historia judía descrito entre Segunda de Samuel y Segunda de Reyes. Pero la perspectiva es diferente. Estos libros no se limitan a repetir de manera simple el mismo material, sino que proveen una especie de comentario editorial sagrado de la historia del pueblo de Dios. Mientras Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes consignan una historia política de Israel y Judá, en Primera y Segunda de Crónicas se presenta una historia religiosa de la dinastía davídica de Judá. Esto como una síntesis, como algo referencial de tanto del primero como del segundo libro de Crónicas que vamos a ver entre esta y después de 2 semanas. Se interrumpe en el próximo domingo que tenemos culto de resurrección. Ahora ya en nuestro contexto de la porción que hemos tomado en esta mañana, podemos observar dentro del mismo un censo, el censo de David, el cual acarrea el desastre debido a que, a diferencia de otros censos que describe la palabra en el libro de Números, los cuales habían sido ordenados y dispuestos por Dios, en este censo se lleva a cabo por inspiración, por decirlo así, o por decisión dentro de su información en el contexto de lo que vivía David, para poder sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército. Este censo no venía por disposición de Dios, sino que nace en la esencia de la vida de David mismo. Al determinar su poder militar, estaba comenzando a confiar más en su poder
que en las fuerzas de Dios. Él quería tener un censo para determinar con qué recurso contaba, cuál era su capacidad militar para sentirse más fuerte y más fuerte. Existe una línea muy delgada entre la dependencia que confía en el poder de Dios y la soberbia, porque Dios lo ha usado para grandes propósitos, hablando específicamente de la vida de David. David cayó en la tentación de Satanás. Dios proporcionó una salida a esta decisión de David a través del consejo de uno de los siervos de David llamado Joab. Pero la curiosidad de David se vio estimulada por la arrogancia. Su fe estaba puesta en su propia fortaleza y no en las fuerzas de Dios. Miren cómo ya comenzamos a darnos cuenta de algo importante, el sentido que tenía el censo que había provocado David en el pueblo de Israel. Si nos sentimos autosuficientes y depositamos nuestra confianza lejos de Dios, pronto vamos a caer en los esquemas de Satanás. Vamos a darnos cuenta a lo largo de la estructura del sermón cómo David sucumbió, David cedió, David fue incitado a través de la tentación a cometer un gran pecado. Para escapar de la tentación, tú y yo tenemos que examinar los deseos internos de nuestro corazón. Tenemos que examinarnos, hacernos una autoevaluación, mirar hacia adentro, de manera tal que podamos ver de manera transparente para poder comprender por qué la tentación es tan atractiva. Tenemos que mirar primero hacia nuestro corazón, hacia nuestro interior, para comprender por qué es tan atractiva la tentación. Veamos entonces una primera parte de este sermón donde caemos en la tentación, y esto ocurre cuando nuestra carne es más fuerte. Cuando tú y yo caemos en la tentación es porque nuestra carne, estamos hablando de manera espiritual, no estamos hablando de un tema físico, no es porque usted sea o tenga unas libritas de más o tenga unas libritas de menos. Es que el de acá pesa menos, menos tentado va a ser. No, estamos hablando de manera figurativa, pero enfocado a la parte espiritual. Cuando nuestra carne está más fuerte, caemos en la tentación. Primera de Crónicas 21, del 1 al 3, nos va a dar este hermoso camino a seguir para comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. En el versículo 1 podemos ver: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levanta? El tentador. ¿Quién se levanta? El mentiroso. ¿Quién se levanta? El enemigo de nuestras almas. ¿Contra quién se levanta? Contra el pueblo de Dios. Mucha atención, no se levanta contra el mundo, no se levanta contra los que ya tiene en su lista, los que ya tienen un pasaporte visado para entrar al infierno. Contra ellos no se levanta contra el pueblo de Dios. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si nosotros miramos un poquito atrás, en todo el capítulo 20, usted va a comprender todas las batallas que David libró. Eso lo puede ver usted en su hogar el día de hoy. Y al ver esto podemos llegar a la reflexión de que en todas sus campañas Dios, el eterno y soberano, daba la victoria siempre a David. Para nosotros debe ser muy claro que debemos de tener claro, nada más Dios es quien nos puede dar y garantizar la fuerza para cada batalla que libramos en nuestras vidas. Y si tenemos victoria es porque Dios la ha otorgado. Lastimosamente, muchos a veces no lo ven así. En un momento dado pensamos que todo es producto de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia o de nuestro poder. Quien cree que depende de sí mismo para alcanzar las cosas,
un día solo tendrá que recordar antiguos tiempos porque se le hará muy difícil alcanzar bendiciones. Aquel que piensa que todo está en su capacidad va a perder el tiempo tratando de ganar algo, creyendo que viene de parte de Dios. En tal sentido, lo que pasaba en ese momento en Israel era que Satanás se había levantado contra este pueblo. El tentador prevaleció sobre David y como resultado de esta tentación tuvo el efecto de una pesada calamidad, no solo para con David, sino también para con el pueblo de Israel. Podría decirse que el enemigo se levantó buscando a la cabeza para poder incitarlo al pecado a través de la tentación. Por eso en una familia va a apuntar Satanás a la cabeza. Por eso en una congregación Satanás va a apuntar a la cabeza. Y entiéndase por cabeza no solo al pastor, sino también a los diáconos, a los líderes, a todo aquel que está al frente de un ministerio. Satanás quiere tu cabeza y la quiere ofrecer en bandeja de plata. Por eso va a buscar tentarte todos los días. Si tú eres un músico, si tú eres un adorador, si eres alguien que está sirviendo las mesas, Satanás viene por ti. Si tú eres un padre de familia, que tienes un hogar muy bien instituido y vienes a la iglesia, Satanás va a ir por la cabeza. Porque una vez que la cabeza cae, el cuerpo se desploma. En virtud de lo mencionado, este texto bíblico nos está hablando de la incitación que viene de parte de Satanás a David. Impacta ver cómo David, porque quien lee esta historia, le conmueve ver cómo un siervo de Dios, como David, siendo un varón de Dios, con victorias dadas por el Señor, es incitado por Satanás a pecar y a hacer lo que Dios no había mandado hacer: censar al pueblo. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿acaso puede forzar Satanás a la gente a hacer cosas malas? ¿Acaso Satanás puede venir y ponerte un revólver en la cabeza y obligarte a hacer algo malo? ¿Acaso Satanás te va a obligar a adulterar, a fornicar, a tomar lo que no debes hacer en tu vida, a mentir, a corromper? No. Satanás no tiene esa capacidad de forzar a nadie. Lo que él hace es tentar, y es especialista en eso, porque él conoce tu vida, conoce lo que tú haces, porque él tiene una red de emisarios que todo le cuentan a él. ¿Sabes lo que hablas? Él sabe dónde estás, sabes lo que estás viendo, sabes con quién conversas, sabes lo que escribes. Lo que no sabes es lo que está dentro de ti. Satanás solo tentó a David con la idea, pero fue David el que decidió hacerlo. Fue David. Por eso es que mañana más tarde, cuando viene el adúltero, dices que es culpa del diablo. Viene el borracho, es que es culpa del diablo. Viene el mentiroso, es que es culpa del diablo, y todos le echan la culpa al diablo. El diablo es el tentador, es el que incita, pero eres tú, mi querido hermano y amigo en esta mañana, quien toma la decisión. Satanás incita en David las intenciones que probablemente ya habían en él, acariciando su corazón. Dice Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tal vez en David había eso, como venía de victoria en victoria, como David venía como un triunfador. David se sintió tan seguro y esa autosuficiencia ya acariciaba su corazón. Y lo que viene y hace Satanás es ¡pum!, pegar el empujón final para que David ceda. Porque aquí la palabra de Dios dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Desde el huerto del Edén hemos visto cómo Satanás ha estado tratando a la gente a través de llevarla al pecado, producto de las tentaciones. Él solamente pone la tentación. Usted decide, yo decido, todos decidimos.
El censo de David no iba en contra de la ley de Dios. Y usted se puede preguntar, ¿qué de malo tenía hacer un censo? ¿Qué de malo podía tener hacer un censo si era muy útil? Claro, el problema no estaba en que hacer el censo, el problema estaba en el propósito. Sentía orgullo por su ejército, un ejército muy poderoso que tenía David, mientras olvidaba que su verdadera fortaleza provenía de Dios. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestra capacidad? ¿De dónde viene lo que nosotros podemos hacer? Viene de Dios, porque Él es quien nos ha dado todo. A Él le debemos todo. Y David tenía que tenerlo muy en claro. En el acto de levantar un censo de un pueblo no había nada de malo. El problema estaba en hacer esto para satisfacer el deseo de la carne. Nada más. El ego, el orgullo. Enumerar a Israel, aquel pueblo que había sido de parte de Dios, anunciado en su momento a Abraham, un pueblo innumerable como las estrellas, una multitud muy grande como la arena del mar, lo cual dio a entender que de parte de David iba a haber también falta de confianza en la promesa divina, y eso es pecado. Cuando tú y yo no confiamos en Dios, estamos pecando. Cuando tú y yo comenzamos a confiar en nosotros, estamos pecando. Y aunque se levantó este censo, en un momento dado, Dios dice a Moisés, levanta un censo, pero había un propósito distinto. El propósito hace la diferencia entre el censo de Moisés y el censo de David, como lo dice Éxodo 30. En el tiempo de David, la enumeración de aquel pueblo fue considerada de parte de Dios inadecuada, y eso levanta la ira de Dios. Pero cuando hay de parte de Dios una disposición a Moisés para levantar el censo, Dios lo bendice, porque había un propósito que nacía en el corazón de Dios para el pueblo de Israel. Miremos algo en el versículo solo de referencia, Éxodo 30, 16. Y tomarás a los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. ¿Para qué era el censo? Para poder determinar una cantidad específica que tenían que dar los hijos de Israel para las expiaciones. Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El propósito era claro. En el censo de David el propósito era buscar saber con cuánto cuento yo para sentirme bien. Pero el censo en el tiempo de Moisés tenía otro propósito totalmente distinto. Todo dependía del propósito del censo. El pecado de David por la enumeración del pueblo consistía en satisfacer su amor propio. El propósito del censo era de averiguar el número de guerreros que podría él tener en un momento dado. O tal vez algo peor, según algunos teólogos, historiadores de aquella época, manifiestan que había la probabilidad de levantar o instituir un sistema regular y permanente de impuestos, el cual también creía innecesario, porque todo esto llevaba simple y llanamente al establecimiento de un sistema de impuestos para la monarquía a través de extorsión tiránica y opresora, todo aquello contrario a la libertad del pueblo. Imagínense todo lo que viene detrás de una decisión que hasta el día de hoy pesa mucho. Aquí aparece un siervo de David llamado Joab, que cuando leemos la historia nos damos cuenta que él no era conocido por sus ideales de alta moral, pero Dios le hace ver a través de este siervo a David que no era necesario hacer un censo. Joab reconoce que esto era un pecado. Veamos el versículo 2 y 3 de Primera de Crónicas 21 en nuestra lectura. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Para que yo lo sepa. Versículo 3 dice: y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío,
¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? El mismo Joab le hace ver a David que aquella decisión era incorrecta, era pecado lo que él estaba haciendo. Del ejemplo de David podemos aprender algo importante: que un acto que por sí mismo no es malo, hacer el censo no era malo, pero puede llegar a ser un pecado si lo que está motivando es la codicia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, que Dios siempre lo mantendrá alejado de sí. Dice Gálatas, el apóstol Pablo manifiesta las obras de las carnes, y yo creo que en referencia, usted lo puede ver en Gálatas 5, 19 al 21, y tomo una de las 17 descripciones para que usted se dé cuenta que cuando hay algo que por sí no puede ser malo, pero si lo que está motivando tiene que ver con la carne, para Dios eso es pecado. Y aquí encontramos, dentro de esta lista, encontramos la enemistad, pleito, celo, contienda. Usted va a encontrar ahí envidias, y tales cosas son amonestadas por Dios. Los que practican esto no heredan el reino de Dios. Mucho tiempo atrás, un hombre había decidido, lleno de la arrogancia, hacer un censo al cual no le agradó a Dios. A menudo nuestros motivos, nuestras acciones originan el pecado. Debemos sopesar constantemente nuestros motivos antes de actuar. ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Por qué yo leo la Biblia? Por ejemplo, ¿es pecado leer la Biblia? No. Yo creo que nos hace bien, pero a veces la leemos solo para el conocimiento intelectual y para hacerme conocer que sé mucho de la Biblia y sentirme bien delante de los demás, y si es posible hasta humillarlos porque no saben la Biblia. Un ejemplo muy claro. Y así podemos ir sacando una lista de ejemplos que en su naturaleza por sí no es pecado, pero ¿qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? Ahí debemos ver en nuestra vida lo que está ocurriendo. Dios proporcionó una salida a la decisión de David a través del consejo de Joab, pero la curiosidad pudo más en David y se vio estimulada por la arrogancia. Su fe estaba fortalecida en sí mismo. Imagínense a ese rey desde el tiempo de su juventud, matando osos, fieras salvajes, tiró abajo a Goliat, y de ahí vino una serie de victorias tras victoria. Se pudiera decir, wow, cómo Dios lo ha bendecido. Sí, pero llegó un momento en donde ya se convirtió en arrogante. Que eso no nos pase a nosotros. La fe de David estaba fortalecida en él y no en Dios. Si nos sentimos autosuficientes y depositamos nuestra confianza lejos de Dios, pronto vamos a caer en los esquemas de Satanás. Y tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Que no nos mareemos en pensar que nosotros podemos por sí solos salir adelante. Entonces, cuando caemos en la tentación es porque nuestra carne está mucho más fuerte que el espíritu. Cuando el momento decisivo llega, tenemos que proceder de manera inmediata al arrepentimiento. Porque esta historia no termina ahí. Esta historia continúa y encontramos en los versículos subsiguientes una enseñanza maravillosa donde hay que tomar decisiones para el arrepentimiento que le agrada a Dios. Los versículos 4 al 8 nos van a acompañar en este momento. Veamos los dos primeros versículos, el 4 y el 5, y dice: mas la orden del rey pudo más que Joab, el rey David. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Era un gran ejército. Y eso a David le alimentaba el ego. Saber que contaba
con un número suficiente para que cualquier enemigo que pretenda venir delante de él sepa que se iba a topar con un gran rey. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de David y su gran ejército. Si bien el censo estaba incitado por Satanás, esto produce un disgusto en uno de los siervos de David, pero el disgusto más grande no es el de Joab, es el de Dios. Al ceder David a tal tentación, fue muy mal visto por Dios. Si un hombre de familia toma una decisión, su esposa se disgusta y él puede decir, ¿y a mí qué? Su hijo se disgusta, ¿y a mí qué? Yo soy el padre, yo mando aquí. Pero a ti no te debe preocupar el disgusto de tu familia como tal, en primera instancia. Preocúpate el disgusto de Dios. Preocúpate lo que Dios está diciendo en ese momento. No puede ser posible que estés estudiando tanto, que te estés preparando tanto, que leas tanto la Biblia, que ayunes, que ores y tus decisiones se van en contra de lo que yo he establecido para ti. Preocúpate de lo que Dios está pensando en ese momento. Versículo 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín por la orden del rey, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab estaba disgustado, como muchos nos podemos disgustar acá. Y quien tomó la decisión dice, por último, yo la tomé. David estaba diciendo eso, yo la tomé. Pero dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios. ¿A quién desagradó? A Dios. Dios, el soberano, el dueño de todo, el dueño de tu vida. A él le desagradó esto. Y dice, e hirió a Israel, porque con Dios no se juega. Métanse en la cabeza bien, porque esto está quedando grabado. Con Dios no se juega. El escritor bíblico, el cronista, refleja fielmente ya la sensibilidad de todo esto, porque David sabía que Dios no se había agradado ya. Y vemos ahora cómo la sensibilidad espiritual de David se refleja en lo que sí recogió segunda de Samuel. Versículo 10 del capítulo 24. Dice esto: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Segunda de Samuel 24:10. Le pesó en su corazón. Como cualquiera de nosotros cuando tomamos una decisión, pesa si esa decisión fue en contra de Dios. Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Cuando tú eres hijo de Dios, solo los hijos de Dios, y eso téngalo claro. Solo los hijos de Dios se pueden sentir mal cuando han tomado una decisión en contra de Dios. No el que juega a ser cristiano, no el que juega con una Biblia bajo el brazo, sino aquel que es hijo de Dios, que nació nuevamente, que tiene una intimidad con Dios. A él le pesa en su corazón cuando ha pecado. Al resto no. Vemos entonces cómo David lo reconoce. David se arrepiente ante Dios por su pecado. Pareciera que el sufrimiento de su pueblo hizo que David reaccionara, porque Dios se enojó, dice el versículo 7, e hirió a Israel. David ha de haber dicho: ¿qué hice? ¿Por qué tantos inocentes tienen que pagar las consecuencias de mis decisiones? Versículo 14 de 1 Crónicas 21 dice: así Jehová envió una peste en Israel,
y murieron de Israel 70,000 hombres por una decisión llena de ego, llena de arrogancia, llena de codicia. 70,000 hombres mueren en una peste provocada por Dios ante la decisión de David. Fuera este arrepentimiento, como algunos teólogos tratan de cuadrar las crónicas con 2 de Samuel, sea este arrepentimiento antes o después del sufrimiento del pueblo, lo que sí es obvio y no se discute es la actitud genuina de David delante de Dios. Estoy arrepentido, estoy arrepentido, mi decisión estuvo mal. En 2 de Samuel 24, otra vez regresemos allá, del versículo 11 al 14 dice lo siguiente: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Después de que David se había arrepentido, Dios le manda 3 opciones. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas. Como a ti te encanta tomar decisiones, hoy te he puesto a escoger. Decide cuál te conviene más. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Versículo 13 dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Usted se pone al frente de una pared y mira la otra y lo único que ve son paredes. Y el Señor se la puso bien bonita ahí. Tu decisión te trajo hasta aquí, hijito. Yo te doy sabiduría, yo te doy inteligencia, yo te doy capacidad a través de la Biblia para que tú puedas escoger bien. Pero a ti no te dio la gana de escoger bien. Y ahora te pongo 3 opciones. Dime cuál. David estaba angustiado y no le tocó más que decir: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En medio de 3 opciones, una peor que otra, David ve una esperanza en su padre, porque estaba arrepentido y porque él tenía claro que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero Dios mira el corazón. Si el arrepentimiento es genuino, la misericordia llega. Con todo y esto, vemos a un David angustiado y toma la decisión de caer en las manos de Jehová antes que caer en las manos de los hombres. Esto es ineludiblemente algo necesario y evidencia que David estaba muy mal después de aquella decisión. Cuando David se dio cuenta de su pecado, tomó plena responsabilidad de ello. Ahí tomó plena responsabilidad y admite que estaba mal, muy mal, y pedía perdón a Dios. Si nosotros trasladamos nuevamente a Crónicas 21:8, donde estábamos nosotros, vemos el versículo. Entonces dijo David a Dios: lo que estaba registrado en Samuel, he pecado gravemente al hacer esto. ¿Y por qué le vuelvo a hacer énfasis, hermano? Porque a veces creemos que la vida cristiana es un juego. Creemos que la vida cristiana es un juego. Y viva la fiesta. Ahora tengo una bandera de evangélico. Y voy con esa bandera a todo lugar haciendo quedar mal a Dios. David dice: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. En Samuel decía muy neciamente. Llámelo como usted quiera, pero David reconocía que había pecado gravemente delante de Dios. Muchas personas quieren contar con Dios
quieren contar con sus bendiciones en sus vidas sin reconocer sus pecados personales ni su culpabilidad. Y eso no va con Dios. Pero Dios dice, yo los amo tanto. Y en esta mañana se refiere a los que estamos en esta nave central, aquí en Jimena 421 y Padre Solano. Estamos escuchando la palabra de Dios. Yo los amo tanto. Pero para poder acceder a mi perdón, yo necesito que usted se confiese y usted se arrepiente por medio de Cristo Jesús delante mío. David tuvo que reconocer, tuvo que confesar para hacerse acreedor al perdón de Dios. La confesión y el arrepentimiento deben de llegar antes de recibir el perdón. Y arrepentimiento, como lo hemos dicho N de veces, es giro de 180 grados. O sea, opuesto por donde yo iba caminando. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David estaba clamando en ese entonces. No existía esta porción en la Biblia. David estaba por lo menos, estaba más de 1500 y pico de años antes que se escriba esto. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, ministrado y redarguido, sentía la necesidad de confesar y pedirle al Señor con un corazón contrito y humillado que lo perdonara. No con una sonrisa de labio a labio, de oreja a oreja, no, sino con un corazón humillado. Esto me ha pesado, lo que he decidido, y vengo delante de ti a pedirte perdón. Pero lo más bonito es que David lo tuvo que hacer frente al profeta. Usted acá lo puede hacer delante de Dios. Solamente se presenta a usted por medio de Jesús y usted va a recibir el perdón que hoy necesitamos. Al igual que David, debemos de admitir nuestra responsabilidad plena de las decisiones y actos que hemos tomado, confesándolo a Él para pedir perdón. Por eso, si hemos cedido ante la tentación, es porque nuestra carne estaba más fuerte, estaba más gordita. Pero llega un momento decisivo en esa línea del tiempo, después de haber decidido pecar, donde podemos arrepentirnos. Y por eso no podemos dejar pasar por alto un efecto que trasciende posterior al arrepentimiento. La historia no termina ahí, hermanos. No es que yo vengo acá, me confieso, estoy en mi hogar, me confieso, me presento delante del Señor, del Eterno, por medio de Jesús, y el Señor me dice a través de su palabra que me ha perdonado. Yo entiendo que he sido perdonado, pero aquí queda algo importante, algo que trasciende, posterior al arrepentimiento, y se llaman consecuencias. Del 9 al 13 podemos ir viendo esto. Aunque David estaba dotado de un don profético, porque David también era, además de ser adorador, salmista, rey, era profeta. Y además de estar dotado él, sin embargo, en asuntos relacionados consigo mismo o su reino, él tenía la costumbre de consultar al Señor por medio de los sacerdotes. Y cuando dejaba de hacerlo, como en este caso, algún profeta era enviado por Dios en ocasiones especiales para decirle ciertas cositas a David. Y se la mandó a decir a través de Gad, el Señor, amigo también particular de David, era empleado ocasionalmente por parte de Dios como el portador de estos mensajes proféticos. Versículo 9 dice, en Primera de Crónicas 21, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, como lo vimos en Segunda de Samuel, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. El pecado tiene un efecto dominó. No la tentación como tal, sino ya el pecado. Tiene un efecto dominó. Una vez que se ha cometido un pecado,
lo siguen una serie de consecuencias. Usted pecó, usted se arrepintió, pidió perdón, nunca más lo ha hecho, pero vienen las consecuencias. Dios perdonará nuestros pecados si se lo pedimos, porque Él lo dice en su palabra, pero las consecuencias del pecado están marchando. David suplicó misericordia. Dios responde al detener al ángel antes de que completara su misión de muerte, como efecto de la decisión que David había tomado. Recordemos las tres cosas que le había dicho Dios a David por medio de Gad. La primera era 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. La segunda, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra. La espada de Jehová era peste, totalmente. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Las consecuencias estaban ahí del pecado de David. Él había causado semejante daño. El pueblo de Israel iba a sufrir las consecuencias. Y vemos entonces de esta manera que Dios estaba muy molesto con David. ¿Cómo se va a poner molesto con cualquiera de nosotros si tomamos decisiones en contra de su voluntad? Dios siempre nos va a perdonar nuestros pecados si caemos en el pecado. Pero si lo estamos practicando, mi querido hermano, no nos engañemos. Practicar es deleite. Deleite es vivir alejado de Dios totalmente. Siempre va a perdonar nuestros pecados y a menudo va a intervenir para que las cosas no sean tan severas, no sean tan amargas, no sean tan complicadas las consecuencias, pero van a quedar las cicatrices. Y esto pasa al pensar en las posibles consecuencias. Antes de actuar, puede uno siempre evitarse tantos problemas si uno razona, si uno piensa en lo que Dios nos manda hacer, lo que a Él le agrada. Veamos entonces siempre la oportunidad de no traer consecuencias amargas a nuestras vidas, producto de nuestras decisiones. En medio de todo esto, David logró reconocer su error, pero también David puso la esperanza en Dios. El corazón de la Biblia, donde se dice que está la mitad de la Biblia, mejor dicho, ahí nos habla acerca de un verso tan maravilloso. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Dicho por David mismo. Y David lo experimenta en esta decisión. Él prefirió poner su esperanza en Dios antes que en los hombres, después de haber aprendido esta lección, lo cual trajo consecuencias. El versículo 13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Hombres sin piedad, hombres sin misericordia. Él sabía que siempre podía volver a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de eso? Podemos volver a Dios después de un tropiezo, después de una caída. Podemos volver a Dios después de haber cometido un error tan grande como habernos ido en contra de su voluntad, ¿sí o no? Amén, hermanos. Nosotros sí podemos confiar en el Señor. Podemos volver a Él. Nosotros, si estamos aquí, es por mano y el amor de Él en nuestras vidas. Si nosotros le estamos buscando a Él, no es porque seamos perfectos, hermanos, sino más bien porque Él nos puede amar mucho más de lo que nosotros le podemos amar a Él. Porque su amor es grande, su amor es gigantesco, su amor es infinito. Dice el Salmo 117:2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Él la engrandece cada día, por eso no hemos sido consumidos. Dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Él estuvo siempre fiel al lado de David, pero sí estuvo entristecido, sí se molestó, como cualquier papá. O a usted, a su hijo le premia todos los berrinches, las malcriadeces. No deja de ser su hijo,
pero usted lo corrige. Y usted estará molesto tal vez un día, tal vez unas horas. Usted va a aplicar la disciplina. Así actúa Dios. Eso quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es así como Dios manda en un momento dado a su ángel para que diera una peste a Israel, pero después se arrepiente, después él detiene al ángel y dice: guarda la espada. Ya David se arrepintió. Vamos a hacer severo el castigo, ya no, vamos a minimizarlo, vamos a minimizar la tristeza de este hombre. Dice el versículo 15 de Primera de Crónicas 21: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyéndolo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Vemos entonces que el arrepentimiento de David delante de Dios provocó que Dios detuviera ese castigo. Dios es justo, pero también es misericordioso. También es amor. Y tú y yo podemos hacer algo distinto en este día. Si hay algo que no hemos confesado a Dios, si hay decisiones que nos están trayendo consecuencias negativas, es tal vez porque no hemos mirado adentro. ¿Qué está motivando nuestras decisiones? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está gobernando en nuestra vida? ¿A quién le estoy dando de comer más? ¿A qué tigre? Tengo uno en la izquierda y uno a la derecha. El de mi izquierda es la carne, el de la derecha es el espíritu. ¿A quién le doy de comer cada día más y más? Porque tengo un león rugiente que anda por allá, que anda buscando a quién devorar. Si mi carne está más gorda que mi espíritu, voy a ser tentado en lo que en mi concupiscencia existe como debilidad. Por eso, hoy, a través de esta lección, el Señor nos hace ver cuando hay decisiones que no le agradan a Él, pero podemos proceder al arrepentimiento y alcanzar el perdón de Dios para que Él detenga las consecuencias de nuestras decisiones. Hasta aquí pudo pensar David que Dios estaba ya por destruirlo. Ya él pensaba que lo iban a destruir, y no solo a él, sino también al pueblo. Cuando muchos de nosotros nos encontramos en tal situación, vemos cómo la palabra de Dios nos dice: hay todavía esperanza, hay todavía una opción. Volveos a Dios, volveos el rostro a Dios, pedir perdón con corazones arrepentidos y humillados. Cuando nos presentamos delante de Dios, debemos de entregarnos como Él se lo merece, y no solo en lo material, sino en todas las áreas. Todas las áreas, por el amor de Dios, no dejemos nada, porque esa área que no le entregamos a Dios, es ahí donde va a venir el enemigo a tentar. Él tiene paciencia, el enemigo tiene paciencia. ¿Por qué tiene el enemigo paciencia? Porque si tú te le escapas un día, regresará al día siguiente. Pero si tú estás con Dios y sabes que has entregado todo a Dios, Él puede venir todos los días, el enemigo, a tentarnos, y nosotros no debemos de sucumbir a esas tentaciones. Cuidado, nuestras decisiones en este día están siendo tomadas en contra de lo que Dios ha establecido, y estemos viviendo las consecuencias. Tal vez las estamos viviendo calladitos porque tenemos vergüenza del qué dirán. Hermano, delante de Dios es donde usted debe de estar. A David no le interesó el disgusto de Joab, pero cuando David entendió que Dios estaba disgustado, le temblaron las piernas, su espíritu se estaba contristado, su corazón se quebrantó, él sintió el peso de su decisión y dijo: me pesa el corazón por lo que he hecho. Que eso no nos esté pasando en este día, que podamos en esta mañana hacer todo lo necesario para vivir una vida que a Dios le agrade. El tiempo se acorta, el tiempo de la vida en esta tierra es limitado, y nadie tiene
una bolita para saber cuándo será la fecha de defunción. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos vida. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos una oportunidad. Lo que sí sabemos es que hoy podemos tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Lo que sí sabemos es que hoy Dios quiere extender su perdón y su misericordia a nuestras vidas. Lo que sí sabemos hoy es que a través de un escrito que tiene miles de años, sigue tan latente en nuestras vidas para aplicarlo el día de hoy. Yo quiero que tú en esta mañana tengas muy presente que todas las decisiones que a Dios no le agradan son simplemente consecuencias de nuestro estilo de vida en esta tierra, 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 en esta tierra.